tal, mi gente linda? Te saluda tu pastor y amigo Douglas Enrique Sánchez de la Iglesia Puertas de Libertad. Quiero recordarte que debes suscribirte al canal y darle a la campanita para que podamos estar compartiendo todos estos temas maravillosos que el Señor día tras día nos entrega pues para compartirlos. Hemos venido dando una serie de enseñanzas muy poderosa y ya hemos tenido varios videos. Hemos estudiado quién es la iglesia, quiénes son la iglesia, quiénes pertenecen a la iglesia, quiénes adoran a Dios, dónde se debe adorar a Dios. Y hoy vamos a estar compartiendo acerca de los dones ministeriales. Un tema candente, un tema muy hermoso que ha sido objeto de muchas críticas, muchas controversias, porque mucha gente en la iglesia dice que no hay apóstoles, que no hay profetas hoy en día. La escritura es muy clara. Yo quiero leerte inclusive el pasaje donde la gente dice, bueno, sí, ahí lo dice, pero eso no es así. Entonces, si no es así, yo quisiera saber de qué manera es. Porque si no es como dice la Biblia, entonces, ¿cómo es? ¿Y para qué es? Porque el pasaje es contundente y vamos a estar compartiendo ciertas cositas acerca del apostolado del apóstol Pablo, que también es muy cuestionado. Aquí en Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hay un llamado para cada hermano en la iglesia. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Subiendo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo en todo. Y él mismo constituyó, o sea, no los constituyó nadie, él los constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Con qué fin? Aquí está el fin en el pasaje. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de Yahshua Hamashiach en esta tierra. Para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia es un cuerpo que necesita estar edificada, tiene una base que es Yahshua Hamashiach, y los distintos ministerios es quien la edifica, quien la levanta, quien la prepara, quien la pone a funcionar, porque esas son las manifestaciones de las obras que la iglesia debe hacer en este mundo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahí está el propósito, lo hemos venido estudiando durante todas estas entregas, el conocer al Hijo de Dios. Para que ya no andemos, seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unidos entre sí por todas las coyunturas, aquí coyuntura significa ministerio, dones ministeriales, que se ayuden mutuamente para que la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Un pasaje que es totalmente muy claro. Cuando existen hombres que se hacen llamar de la iglesia, que se hacen llamar hombres de Dios, que dicen que para estos días no hay ministerio apostólico ni profético,
no sé en qué lo fundamentan, porque el pasaje que estamos escribiendo es demasiado claro. Lo estamos leyendo y vimos que es para la edificación, el crecimiento y para el conocimiento del Hijo del Hombre. Ahí radica todo lo que significa nacer de nuevo, ser un hijo de Dios, cómo debemos adorar a Dios, dónde debemos adorar a Dios. Y estos dones ministeriales que están dados, si usted tiene una mesa de 5 patas y le quita 2, se le va a caer. Entonces traen textos traídos por los cabellos, donde Pablo dice que él fue el último en ser el apóstol, cuando Pablo no está diciendo eso, porque aquí en Primera de Corintios, yo te quiero leer el pasaje en Primera de Corintios 12, 8, Primera de Corintios 28, dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos lengua. Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino más excelente. ¿Cómo va a decir Pablo que él fue el último, diciendo aquí en 1 Corintios 12 que primeramente puso Dios en la iglesia apóstoles? Entonces, cuando Pablo dice aquí en Corintios 15, creo que es 28, si mal no recuerdo, dice que se le apareció a Cefás, se le aparecieron a los apóstoles, se le apareció a medio mundo, y a mí que soy el último. Pablo lo que está manifestando allí es que él no era merecedor de ser un apóstol, porque fue un perseguidor de la iglesia. Él no está diciendo en ningún momento que él es el último, porque lo vemos aquí diciéndole a la gente, a las iglesias de Antioquia y de toda esa región, que primeramente a Corintios puso primero Dios en las iglesias apóstoles y profetas. Eso por un lado. Cuando usted ve que Pablo escribe las cartas a los romanos, fíjense lo que le dice Pablo a los romanos: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Cuando yo digo llamado a ser apóstol, es porque la figura existe, porque Pablo no era loco. ¿Cómo iba a decir Pablo, yo estoy llamado a ser un apóstol, cuando él sabía que no iban a haber más apóstoles? Entonces, la figura existía. Es como si yo dijera Douglas Sánchez, aspirante a rey de Venezuela. Eso no lo puedo decir yo. ¿Por qué? Porque Venezuela no tiene la figura de rey. Pero si dijeran Douglas Sánchez, aspirante a gobernador, aspirante a presidente, ahí sí cabe la expresión, porque es una figura que está en este país. Igualito pasa aquí con Pablo. Pablo dice llamado a ser apóstol, y en la primera de Corintios también dice lo mismo: Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Fíjate lo que dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ya para la segunda carta de Corintios, ya Pablo dice Pablo, apóstol de Jesucristo, porque ya Pablo había entendido el llamado, ya Pablo había sido enviado. ¿Para qué? Para cumplir su ministerio apostólico. Y el ministerio apostólico y el ministerio profético son los dos ministerios más atacados hoy en día. ¿Por qué son los más atacados? Porque son los dos ministerios fundamentales que el Señor va a levantar para este tiempo. Y en esta próxima entrega nosotros vamos a ver de qué manera el ministerio apostólico se va a llevar a cabo y cómo el ministerio profético se va a llevar a cabo. Déjame decirte algo que es muy importante. No es lo mismo una iglesia apostólica, como se hace llamar la iglesia católica, y que la iglesia evangélica hoy en día se hace llamar también iglesia apostólica. No es lo mismo una iglesia apostólica que ser un apóstol de la iglesia de Jesucristo. Tienen características totalmente diferentes. ¿Cómo está fundado el apostolado en la iglesia católica? A través de la figura de un papa, que viene de un apóstol, mal interpretada.
y que la iglesia cristiana evangélica ha copiado. Usted le quita el título de apóstol a todos estos apóstoles que existen hoy en día, ¿y qué van a hacer? Toditos son pastores, y ese tampoco es el modelo de la iglesia. Puros pastores, puros apóstoles. Solo que ahora el apóstol, ¿cuál es la diferencia de un apóstol de hoy en día? Que el apóstol de hoy en día quiere ser jerarca de la iglesia, el que manda más en la iglesia. Si Yahshua HaMashiach viene, lo liquidan también, como lo liquidó el pueblo judío. ¿Por qué? Porque el apostolado de hoy en día se ha apoderado de la iglesia. ¿Cuál es la característica fundamental de un apóstol hoy en día? El servicio. Jesús habló demasiado claro. El que quiera ser el mayor de ustedes, hágase el más pequeño. El que quiera ser el más grande, sea el que más sirva. Eso no es la característica de un apóstol. Un apóstol hoy en día quiere mandar. Le pasó como a los hijos de Zebedeo. Quiere mandar, cree que es jerarca de la iglesia. Y esa no es la característica de un apóstol. Miren los apóstoles de la iglesia de Yeshua HaMashiach, para que usted vea que la característica fundamental de uno de esos apóstoles es el servicio. Cuanto más sirvan, mayor van a ser en el reino. Jesús lo dijo muy claro cuando le lavó los pies a los apóstoles. Si ustedes no dejan que yo les lave los pies, que yo les sirva, ninguno tendrá parte conmigo en el reino. Por eso hay que servir. Un apóstol de la iglesia de Yeshua HaMashiach se caracteriza por el servicio. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta la próxima entrega, cuando veamos en sí qué es el ministerio apostólico y el ministerio profético. Dios te bendiga ricamente.